Bien, de cara a la asunción del presidente de los Estados Unidos y en alguna especie de copia a lo que había dicho con México respecto a un muro, las fronteras argentinas cambian su paisaje. ¿Es legal o no es legal? Vamos a hablarlo con Cintia Castro, abogada, a ver si es legal o no la construcción de estas empalizadas, muros, alambrados entre los países. Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Contanos un poco qué pasa con la legalidad o no y si las fronteras tienen que ser fortificadas o reforzadas de alguna manera entre países hermanos. Bueno, acá lo que tenemos que determinar es que realmente lo que se está haciendo es protegiendo el territorio argentino, porque bajo ningún punto de vista Argentina intenta reforzar ninguna protección del territorio en territorio ajeno. Entonces, proteger la frontera es un derecho inherente de la soberanía nacional. Y también es una responsabilidad del Estado para garantizar la seguridad y el control migratorio y la integridad territorial. Porque cualquier medida, a ver, en este caso de limitación física, como lo que se intenta hacer, que es la instalación de alambrados, debe cumplir con el derecho internacional. Pero acá nos encontramos con una escena que incluye gente que pasa constantemente, que va y viene sin registrarse en migraciones, sin firmar ningún tipo de documentación, es decir, ingresa al país, pero no existe, en la legalidad no existe, pero están en nuestro país y eso genera un riesgo a Argentina, porque no deja ni siquiera una documentación ni un registro de huellas, por ejemplo, y si le llega a suceder algo, es una persona ilegal. Claro, Pero sí. todo radica en una provocación, que es lo que muchas de las sociedades entienden, porque con los kilómetros de frontera que hay eh, con los países limítrofes, hacer un alambrado de 200 metros parecería prácticamente una provocación. Son 2 cuadras simplemente de una frontera mucho más extensa. ¿Es solución realmente hacer 200 metros de alambrado? Esa es la pregunta de muchos. Mire, la solución se va a determinar posterior a que se realice, porque en realidad es el municipio quien dice, porque está instando para que sea justamente, no sea una jurisdicción federal, sino que pueda estar controlada por el municipio, que a través de ese río, que a través de esos 200 metros, se ingresa y se sale constantemente y existe una especie de mercantilidad donde se trafican no solamente drogas, porque en realidad es un riesgo el narcotráfico, sino también todo tipo de bienes para comercializarlos en Argentina. Ahora, uno puede decir 200 metros es poco de los 700 kilómetros que une Argentina con Bolivia, pero así sea un metro es nuestro territorio. Y el Estado argentino tiene derecho soberano para establecer y controlar sus fronteras con medidas que regulen el ingreso de personas y de los bienes, porque hay mecanismos que están instrumentados para que eso pueda suceder y no que estén de manera ilegal. Porque no puede existir ningún tipo de control, porque no solamente son bienes que, por ejemplo, televisores, heladeras, se pasan, sino también eh, el consumo de alimentos. Entonces se traen alimentos de afuera, que Ujú. es un riesgo para el ciudadano, para la sociedad argentina. Entonces, por un lado eso, y por otro lado se puede prevenir el tráfico ilícito de personas. ¿Por qué? Porque es el mayor caudal de ingreso se da en esos 200 metros del río en el que ingresan y que, bueno, es la queja constante del ejido municipal que ha decidido y ha impulsado esta decisión. La gran pregunta es, existiendo un río como límite, Prefectura Nacional debería, o Gendarmería, cuidar esa frontera. La pregunta es esa, ¿por qué no poner un puesto de Gendarmería en ese sector
para deportar también a aquellos que entran al país de forma ilegal. Bueno, debería reforzarse. Por un lado, debería reforzarse, pero las formas no pasan solamente por gendarmería. Si existe otro mecanismo de control, se puede adoptar tranquilamente. Sí es cierto que la seguridad y el control de las fronteras están a cargo de varias fuerzas de seguridad y de organismos estatales que no solamente, o sea, no está delegado en este caso a los municipios, pero la responsabilidad de la seguridad terrestre, de pasos internacionales y de zonas de fronteras, no lo tiene la gendarmería. Y existe riesgo continuo a pesar de que está gendarmería. Usted fíjese que cuando ingresó a hacerse cargo del ministerio, la doctora Bullrich el año pasado, ya por enero, febrero, se dio cuenta de que estaba desmantelada las Fuerzas Armadas y que incluso Gendarmería no tenía el control, prefectura en ese momento, en la Triple Frontera, no tenía el control de poder custodiar nuestras aguas porque no tenían armamento de largo alcance. Entonces, es- hay una reestructuración de las Fuerzas Armadas, pero eso no implica que cada estado, ya sea en la órbita municipal o la órbita provincial, pueda determinar cómo va a proteger su ejido en la órbita que le toca gobernar. Por eso necesita justamente el refuerzo del Ejecutivo Nacional para que puedan profundizar la seguridad de las fronteras y por sobre todas las cosas poder garantizar que las decisiones que se toman en este sentido puedan llevarse a cabo. ¿Cuánto hay de simbología en poner un muro que divide a dos territorios? Yo en la Argentina no lo he Bueno, escuchado jamás. Bueno, me acuerdo que hace bastante tiempo, en el mandato anterior de Trump, en uno de los viajes a América Latina del Papa Francisco, dijo, cuando le preguntaron con respecto a los muros, que en ese entonces Trump proponía llevar adelante con México, decía que él no iba a opinar con respecto a eso, pero que Dios construía puentes, no muros. Ahora, con respecto al simbolismo, ¿no? Que usted menciona. Esto no es una cuestión de simbolismo, acá es una cuestión fáctica donde la gente, nuestros Ujú. hermanos bolivianos ingresan ilegalmente, trafican con nosotros y ha existido connivencia durante muchísimo tiempo. Y recién ahora, por los argentinos, y recién ahora existe una decisión concreta de poner un freno, aunque sea en esos 200 metros, pero poner un freno al tráfico ilegal de ingreso de personas, de mercaderías y también un control con respecto a aquellas personas que entran y salen, ya sean argentinos como, porque no solamente van a poder controlar el ingreso de los bolivianos, sino la salida de los argentinos de manera ilegal también. Entonces, acá radica el impulso que se intenta dar a través del Ejecutivo Nacional del control del narcotráfico, que forma parte del crimen organizado. El crimen organizado, en principio, tenemos al narcotráfico y también, lamentablemente, a la trata de personas. Entonces, si se puede ingresar de una forma tan sencilla y tan fácil a la soberanía, al territorio Ujú. nacional, que genera un quiebre a la soberanía, tranquilamente podemos decir que de la misma forma sean eh, tantas desapariciones de menores, podrían haber sido por ahí, por ejemplo. Entonces, es un control para frenar el crimen transnacional en todas sus formas. Son Cla- 200 metros, pero ¿sabe qué? El territorio nacional, así sea un metro, es nuestro. Lo mismo sucedió con los alambrados que existían entre Chile y Argentina en la Patagonia y que Chile, de manera muy trabajo de hormiga, iba de a poquito corriendo el alambrado, de a poquito corriendo el alambrado. Y se armó un lío bárbaro cuando se dieron cuenta nuestras fuerzas federales que estaba sucediendo, nuestras fuerzas armadas. Hablábamos de 700 kilómetros que dividen además la parte del río, además de parte de fronteras que no tienen que ver con el río. ¿Qué va a pasar? Porque claro, cuando uno pone una traba en un lado,
se va a correr hacia el otro. ¿El gobierno intenta, si es necesario, cercar la frontera? Mire, nosotros en nuestro territorio podemos hacer lo que querramos. Entonces acá el asunto es si estamos violando algún tratado internacional o un acuerdo regional, por ejemplo, con el Mercosur, que no nos genere ningún tipo de conflicto diplomático. Y acá tenemos que ir al derecho internacional. No podemos nosotros a ver, por una forma de justificar el ejercicio extremo de las decisiones o las tomas de gobierno, diciendo de que es muy exagerado la forma en la que protegemos nuestra soberanía territorial, en principio. Después de eso existe un desenlace de el control del crimen organizado. Eso por un lado. Pues no podemos poner en tela de juicio eso. Ahora, esa decisión extrema de proteger la soberanía territorial, ¿genera alguna ilegalidad o está violando algún tratado y convención o convenciones internacionales o algún acuerdo regional? Por ejemplo, en el Mercosur, en este caso. No, yo le digo que no, porque Bien, existe. Le digo que no de entrada porque existe un ejercicio del derecho que tiene Argentina, una proporción a las decisiones, porque no está violando bajo ningún punto ningún acuerdo. N- Lo que no tiene que generar esto es una tensión diplomática con Bolivia, que hasta ahora hemos tenido acuerdos y hemos tenido manifestaciones amigables incluso con este gobierno, con nuestro gobierno, y bueno, y con la forma en que se estaban llevando adelante las amistades entre Bolivia y Argentina. Ahora, en qué sentido, doctora, lo se está plantea? con las decisiones y las políticas que nuestro presidente está llevando adelante respecto a no mirar a Latinoamérica, sino despegarse hacia otras regiones. Entonces, eso ha generado cierta tensión, pero son decisiones de gobierno que tiene que ver con la forma en la que este gobierno mira el mundo. Pero eso es una cuestión Claro, distinta a la decisión de proteger la soberanía territorial. Es como usted, si tiene hijos en la casa, hay padres que los mandan al rincón y otros le dicen, portate bien, portate bien, portate bien. Bueno, el portate bien en este caso ya no funciona. Entonces hay que tomar una medida más extrema, que no significa que estemos violando convenciones y tratados internacionales y mucho menos que estemos quebrando acuerdos regionales. quedó clarísimo, doctora. Gracias, doctora Cintia Castro, por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Gracias.